Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 4.32 del libro de Lobo, que es la absorción de CO2 en una columna de pared mojada. Aquí una de las suposiciones que también se hace, otras se las voy a explicar, suposiciones, es que estamos en estado estacionario, porque si no, pues tendríamos problemas con la, no problemas, sino más bien la ecuación diferencial parcial, una ecuación diferencial parcial, ¿no? No hay química. Es una de las principales. ¿Qué más? Datos. Aquí voy a poner esto también, mis datos. Le voy a poner que sería el diámetro del tubo de 10 centímetros. Esta contracorriente, aquí utilizamos, este es agua, por lo regular se maneja agua, se utiliza agua, agua pura. Donde en principio pues no tiene nada de CO2. Entonces se pone a contracorriente con otro, valga la redundancia, con CO2 para que se absorba, aquí es una absorción, no absorción, en el agua y vaya aquí una concentración de CO2 y aquí va a disminuir la concentración a la salida. ¿Sí? Entonces la longitud es igual a 1 metro. ¿Sí? Otra suposición. Flujo laminar. Por eso aquí tengo esta curva que representa es flujo laminar, fluido newtoniano, ¿no? ¿Sí? Para aplicar la ecuación, en dado caso que la utilizáramos. ¿Sí? Entonces este perfil de velocidades, se tiene la condición de no deslizamiento, la velocidad entre el tubo y el agua es ¿cómo se llama? Muy pequeño. No, perdón. Entre la velocidad entre el tubo y el agua es despreciable. Ahora, la velocidad V0 es igual a 10 centímetros sobre segundo. Esta no recuerdo, déjenme ver, es la velocidad del agua, ¿sí? El espesor es muy pequeño, es de 0.025 centímetros. ¿Qué más? CO2 se absorbe en el agua. El agua. ¿Sí? Ahí está. La temperatura es de 25 grados centígrados. La presión es igual a 1 atmósfera. ¿Sí? Solubilidad del CO2 en el agua es solubilidad del CO2 en el agua. Donde el CO2, sí, CO2 lo vamos a manejar como A, ¿sale? El soluto, ¿no? Que se está disolviendo. Entonces aquí es CAI es igual a 1, no, a 3.36 por 10 a la menos 5. Sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? La difusividad de A y agua es B, por ejemplo, ¿no? Entonces, DAB es igual a 1.96 por 10 a la menos 5, 1.96 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Entonces, calcular la concentración del CO2 disuelto en el agua a la salida de la columna. Entonces, aquí es determinar la concentración en L, ¿no? A la salida. ¿Sí? Entonces, aquí también una de las cosas es que este diámetro del tubo, yo la puse como que para mostrarles, ¿no? Pero en sí, el espesor de la columna de agua o la pared mojada es muy pequeña, 0.025 es milímetros, es 2.25 milímetros, ¿no? Entonces es muy delgadita, entonces no hay tanto, no influye tanto en el diámetro del tubo y cuestiones de ese tipo.
Entonces, aquí es importante, aquí se me estaba pasando. Vamos a hacer el análisis con respecto al agua, ¿eh? Con respecto al agua, determinar sea, que aquí lo había puesto al revés, pero es la concentración al final de la columna, que tiene una distancia de L. Entonces aquí puse mi eje coordenado, la concentración va a depender de la posición. Entonces ya después de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer un balance, un elemento diferencial de dimensiones que, pues delta Z, ¿sí? Entonces, déjenme, ahorita voy a bajarla con la cámara, si no me regreso. Entonces, esto, así lo pones, sólido. Entonces aquí le voy a poner esto, lo voy a poner sólido también, más o menos. Lo voy a ampliar, esto es una ampliación, ¿no? Ahí está. Esto, ¿cuánto va a medir? Pues delta Z. ¿Sí? Entonces, aquí, este es el flux debido al el convectivo. Ahorita vamos a ver, este es delta. ¿Cuál es el otro? Para diferenciarlo, este es NA. Si no mal recuerdo, lo maneja como NaL. Y el otro se va a estar absorbiendo, entonces aquí va a ser. Este igual puede causar un poquito de conflicto. No es tan sencillo ver. Es el flux interfacial. Está relacionado con la solubilidad del gas en el líquido. ¿Sí? Bueno, entonces, realizando, que este es el balance, el elemento diferencial. Elemento diferencial. ¿Sí? Entonces, realizando, lo ponen con rojo, el balance de materia. En delta B, bueno, en el elemento diferencial, porque vamos a ver el elemento diferencial. Está aquí. Sí, y ahorita al igual y lo voy a hacer con unas hojas para mostrarles, porque este no está tan fácil. El análisis que voy a hacer ahorita, ver las áreas, se los digo por experiencia. El diámetro del tubo, NAI, entonces, para la fase líquida, esto es para la fase líquida. Fase líquida. Entonces, es el flujo de CO2, flujo de A, lo voy a poner ya para simplificar, disuelto que entra en Z, menos el flujo, o sea, lo que entra aquí es Z, y este es Z más delta Z. Flujo de A disuelto que sale en Z. Luego, aquí también está esto, ¿no? Más absorción sí, es lo que entra en Z menos lo que sale, más lo que se está transfiriendo. Sí, que eso es lo que luego hay veces que causa un poquito de conflicto. Entonces, en términos matemáticos, ¿sí? Entonces, AL, te voy a poner otra A, L por N, A, L, Z, menos AL, NAL, Z, más A, I, o cómo lo maneja aquí Lobo, AS,
NAI es igual a 0. Ahora, aquí lo que puedo hacer, bueno, antes de esto, puedo factorizar, pero antes de factorizar, esta AL y esta AS son distintas. Entonces, imagínense, lo voy a poner así. Este es el elemento diferencial, aquí está, ¿no? Entonces, el área para el flux NAL va a ser ¿cuál? Pues la que esté esta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí, es importante. De por sí en los fenómenos de transporte cualquier, las áreas son importantes donde está ocurriendo el fenómeno, ¿sale? Entonces, esta área es donde está ocurriendo aquí en Z y luego en Z más delta Z, ¿sí? Este es para el flux NaL, el debido al líquido. Y luego el otro, pues va a ser el flux interfacial, lo que está pasando. Aquí está pasando el gas. Sí, espero que no haya problema. Entonces, aquí va a ser el área, va a ser diferente, va a ser el ancho por el largo. Ancho, pues ¿cuál sería? Delta Z. Sí, este es el ancho, el grosor por el perímetro. ¿Sale? ¿No? Entonces aquí es importante este signo positivo. ¿Por qué? Porque se está absorbiendo. ¿Sí? Nada más para aclarar ese punto. Ahora, este es el flux del CO2 en la fase líquida y el otro es el interfacial. Tasa de interfacial. Ahora, ahorita dejamos esta ecuación por un lado. Entonces vamos a analizando los fluxes, o sea, NaL y NaI. Se tiene que NaL, como es convección forzada, pero conocemos la distancia donde ocurre el fenómeno de transferencia de masa, tenemos que es JA, JA más CA por la velocidad V. Entonces aquí lo que se dice que es este es mucho mayor. Por lo tanto, esto lo podemos aproximar como CA por la velocidad V. ¿Sale? Y luego O es la velocidad promedio, esta es la velocidad promedio. Ahora, por otro lado, el flux interfacial, NAI, es igual a K. ¿Por qué? Por la diferencia de concentraciones. Entonces aquí tendríamos CAI, donde vamos a tener la mayor concentración. Otra vez continuando con el elemento diferencial, pues va a ser la mayor concentración aquí y se va a estar solubilizando en la fase líquida. ¿Sí? Entonces, al igual y pudiera hacerlo con con un libro, ¿no? Que sería más, por ejemplo, esto. Les digo, este es aquí está el espesor. Este es el área AL y este es el área AS. Es el área interfacial. ¿Sí? Entonces, es CAI menos CA. ¿Sí? Ahí tenemos las dos expresiones. Entonces, ahorita vamos a sustituirlas aquí. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos factorizar, ir acomodando, factorizando y reacomodando. Entonces, aquí tenemos, aunque esta, aquí también, todavía analizando los fluxos y áreas. AL, también AL, a que es igual a S, a que es igual. Lo voy a bajar un poquito más. Ahí está. A que es igual a L. A ver quién me dice. Entonces, ¿cuál sería el área para el flux AL? Sería miren, aquí está. El perímetro. ¿Por qué? Por el espesor. Entonces, aquí nada más hay que tenerlo en cuenta. Es pi por el diámetro del tubo, que es el perímetro, por el espesor, que es delta. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el área,
para el flux interfacial NAIAS, ¿cuál sería? Lo despliego esto porque yo puedo hacerlo con el libro. ¿Y qué puedo hacer? Pues va a ser el perímetro por el largo. ¿Cuál es el perímetro? Pues pi por diámetro de tubo por delta Z. Espero que les quede claro a todos. Va a ser el perímetro y per diámetro todo por delta Z. Entonces, ahí están las áreas. Aquí lo que hago es factorizar, lo intercambio y al igual, y ya lo voy a sustituir, recomendando, si al igual lo voy a sustituir. Entonces, aquí es menos, por cuestiones de espacio, menos AL, que multiplica a NAL, pero NAL CA por la velocidad B, todo esto evaluado en Z más delta Z, menos CAD, no CA, aquí lo maneja también como en el seno, pero bueno, vamos a dejarlo así, CA en Z, y luego más, le voy a dejar en otro paso, voy a sustituir las áreas, AS por K por CAI menos CA igual a 0. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí si no lo voy a hacer aquí mismo, miren, este es AS, que sería pi por diámetro del tubo, pi por diámetro del tubo, por delta Z. Bien. Por delta Z. Entonces, sí lo dejo, ¿no? Delta Z. Esta AL es igual a pi por diámetro menos pi por diámetro del tubo por delta, por el espesor. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se va a hacer es dividiendo entre pi por diámetro del tubo por delta Z, la ecuación anterior. Entonces, es menos pi por diámetro del tubo por delta entre pi por diámetro del tubo por delta Z, sea por la velocidad b en Z más delta Z, menos sea por la velocidad b en Z, más, aquí ya es pi por diámetro del tubo entre pi por diámetro por delta Z, entre pi ya lo voy a eliminar, ¿no? Entonces es más K por CAI menos CAB es igual a 0. Espero que no haya problemas con esto, que aquí sí. Más por cuestión de espacio. De manera similar, aquí se cancelaba pi por diámetro de tubo por delta Z, lo mismo, pues da 1. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues sacar el límite, menos el límite, cuando delta Z tiende a 0, si todavía se alcanza a ver bien en la cámara, ¿de quién? Pues de CA por la velocidad B en Z más delta Z, menos CA por la velocidad B en Z sobre delta Z más K por CAI menos CAB es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces nos quedamos con la ecuación de menos el límite y todo eso, por lo tanto, lo voy a borrar aquí, quedaría como menos la derivada de CA por la velocidad en el seno con respecto a Z más K por CAI menos CAB, ¿sí? Igual a 0. ¿Sale? Esa es la expresión para la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, aquí antes de continuar, lo que se hace es suponer que la velocidad no depende de Z y se puede sacar de la derivada. Entonces, ya de aquí podemos hacer que, y luego esta la podemos dividir, ¿sí? Que sería, sí. A ver, aquí. No me hace falta algo, ¿no? ¿Me hace falta algo? A ver, ¿cuál es? A ver, déjenme ver. Creo que le hace falta S. Hace falta S. Delta.
No, sí. Sí, delta, ¿no? Delta aquí me hace falta, ¿no? Ándele, esa. Delta, ajá, el espesor de la... Sí, esta era como que ahorita me quedé así. Entonces, ya esto, bueno, si no la voy a reescribir. Entonces es menos delta por la velocidad v elevada del CA con respecto a Z, más K por CAI menos CAB, CA igual a cero. Sí, esa es la que se me hacía falta. Entonces esto lo voy a pasar dividiendo para que me quede como en el libro de Lobo. Entonces quedaría como menos la derivada de CA con respecto a Z más K por, bueno, más bien delta, entre delta por la velocidad V por CAI menos CAV es igual a cero. Esta es la ecuación diferencial ordinaria que se tiene que resolver, ¿sí? Se tiene, y esta se tiene la condición de frontera. Bueno, aquí nada más necesitamos una condición de frontera, ¿no? ¿Para quién? Para Z, en función de Z. Entonces, Z es igual a cero, CAB, como es CAB en cero, ¿cuánto va a valer? Ahí está la situación física. Entonces, estamos haciendo el análisis, eso que les quede claro con respecto al agua que está entrando y se está solubilizando el CO2. ¿Esta para qué nos sirve? Pues para cuestiones ambientales, para eliminar, para cumplir, por ejemplo, con las normas ambientales del CO2, ya que es un gas de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál sería la concentración? No, pero aquí yo estoy poniendo sea, ¿no? Sea, para continuar con la misma nomenclatura, que lo maneja como luego sea en el libro de luego, pero lo voy a seguir manejando como sea. Entonces, aquí esta condición de frontera es que sea en cero es igual a cero porque el agua entra pura. Por eso puse de nuevo el dibujo. Entonces, ahora, lo que falta es que este coeficiente de transferencia de masa, va a ir cambiando con respecto a la posición y lo voy a poner acá, miren, lo voy a poner en la situación física, va a ir cambiando conforme vaya pasando en la columna. ¿Por qué? Porque el flujo interfacial va a ir aumentando conforme pase a lo largo de la columna. Entonces, aquí están algunas de las correlaciones que tenemos, por ejemplo, de manera similar para el caso de la transferencia de calor. Aquí están algunas correlaciones del coeficiente de transferencia de masa. Este es del libro de Treival, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la situación física, el rango del número de Reynolds donde se puede aplicar. Este no lo hemos visto, ahorita igual lo voy a ver, el JD. Flujo turbulento a lo largo de una placa plana, se tiene esta expresión, aquí el rango del número de Reynolds. Flujo alrededor de una esfera también, ¿no? Si necesitamos calcular el coeficiente de transferencia de masa, primero calculamos el número de Sherwood y luego a partir de la definición del número de Sherwood, que es K por la longitud característica entre la difusividad, podemos determinar el coeficiente de transferencia de masa. Este es flujo a través de lechos empacados, también aquí tenemos diferentes correlaciones. Esta es la fracción de huecos en el lecho. Aquí, esta es la que vamos a utilizar ahorita, película descendente, Z la posición a lo largo de la película y B0 la velocidad promedio de la película. Esta es la que vamos a utilizar en una película descendente. Sí, espero que les quede claro. Ahí está. Esta es la correlación que vamos a utilizar donde el Sherwood Z es igual a esta y la definición. Entonces aquí lo que se hace es despejar el coeficiente de transferencia de masa solito que nos queda. Entonces sería 0.69 por D, donde D es igual a D a B, no nada más para otro lo vas a hacer hasta el final. D entre Z por Z entre D por la velocidad B a la 1/2. ¿Sí? Esto lo podemos introducir. Nos va a quedar como que 0.69. Esto quedaría como D a la 1/2. Si lo introducimos aquí tendría que ser al cuadrado y este es Z al cuadrado. Entonces, espero que no haya problema. Entonces quedaría como D por la velocidad en el seno entre Z a la 1/2. ¿Sí?
O sea, esto es equivalente a decir esto. Nada más lo voy a poner así por si hay dudas, porque luego puede causar duda. Entonces, yo si lo quiero meter a la un medio, quedaría como d cuadrada, para que no le afecte z cuadrada por z entre d por la velocidad v en el seno a la un medio. Y no estoy afectando la ecuación. Entonces, aquí lo que hago es, este cuadrado se cancela con este cuadrado se cancela con y nos queda d por la velocidad entre z. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se sustituye esta ecuación, que está acá, en la ecuación diferencial a resolver. Entonces tendría menos dca de z más 0.69 por la difusividad, por la velocidad v entre z a la un medio sobre delta por la velocidad en el seno por CAI menos CAV es igual a 0. De manera similar, aquí también la tendré que meter al cuadrado y nos quedaría como menos dCAV, dz más, a ver, déjenme ver, 0.69 por 0.69 entre delta. A ver, déjenme ver. Que aquí yo lo pudiera, ¿no? Esto lo puedo simplificar, esto también lo puedo meter acá, b al cuadrado, quedaría como 0.69 por d entre velocidad v a la un medio por z a la un medio a la menos un medio por CAI menos CAV igual a 0. Sí, ¿no? Aquí está esta de manera similar. Lo voy a hacer aquí, nada más. Quedaré como d por la velocidad v entre v al cuadrado por z. Todo esto a la un medio. Estoy introduciendo esta velocidad. Entonces aquí, esta v con este cuadrado queda d por la velocidad v, perdón, entre la velocidad v por z a la menos un medio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Que la canción, que este es, no, aquí es sea, para continuar con la nomenclatura, es que luego lo manejan el bulk en el C. Lo voy a manejar así. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues esto lo paso del otro lado, separando, reacomodando y separando variables. Separando variables. O sea, esto lo va a pasar del otro lado y lo intercambio y ya esto que está de CAI menos CAB menos CA, entonces quedaría DCA entre CAI menos CA igual a 0.69 entre delta por D entre la velocidad B a la 1 medio por Z a la menos 1 medio de Z. Entonces tenemos la integral. En Z igual a 0 es CA es igual a 0. En Z igual a L, CA es igual a CA. Ahí está. Ahí está la... ¿Sí? ¿Cómo lo hago esto? Pues aquí es U es igual a CAI menos CA. DU es igual a menos DCA. Es por un lado. Por otro lado, esto lo saco como constante. ¿Sí? Entonces, ya de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues del lado izquierdo quedaría como menos logaritmo. Le voy a poner así, CA y yo le voy a evaluar, menos CA en L entre CAI menos 0. Sí, estoy saltándome un paso, por cuestiones de espacio y de tiempo. Y esto es igual a 0.69 entre el espesor
por V entre la velocidad V por Z a la menos 1/2 más 1/2 es más 1/2 sobre, que sería ya evaluándolo, sería L. Espero que no haya problema. Y aquí sería 1/2. Sí, ya nada más lo voy a reacomodar. Entonces, ya nos vamos a quedar con esta última expresión para determinar CAL. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero, antes que nada, lo voy a hacer así. CAI entre CAI menos CA en L entre CAI igual a menos 0. Bueno, dos veces, este es porque está el 2 por 0.69, ya no lo voy a hacer los valores numéricos, entre delta por B entre la velocidad del seno, aquí me faltó, ¿no? Que es a la 1/2, por L a la 1/2, entonces también lo puedo meter aquí, y les digo es D a B, para continuar con la nomenclatura, y esta es L. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues aplico exponencial a ambos lados de la ecuación. Esto es igual a 1, entonces aquí quedaría 1 menos CAL entre CAI igual al exponencial de, voy a poner así, 2 por, aquí es menos, 2 por 0.69 delta por DAB L sobre la velocidad B a la 1/2, y debe ser dimensional. Si no es dimensional, pues no cuadraría. Entonces esto lo tengo que intercambiar y quedaría CA, y esto lo voy a multiplicar, CA, espero que no haya problema, es igual a CAI. Entonces esto lo paso así y lo intercambio. Voy a poner con 1 menos el exponente de menos 2 por 0.69 entre delta por DAB por L entre la velocidad en el seno, 1/2. Y esta es la expresión para determinar la concentración en la salida, la cual el valor es de 1.85. No lo voy a hacer por 10 a la menos 5 mol sobre centímetros cúbicos. Mol sobre centímetros cúbicos. Y ese es el valor que quedaría. Bueno, entonces ahora vamos a ver las analogías entre la transferencia de momentum, calor y masa. Al igual, no sé, a ver, déjenme. Entonces, aquí principalmente es la parte del flux, a partir de la ley de la viscosidad de Newton. Bueno, si no voy a poner momentum, nada más las expresiones, yo no voy a meter en otras más en detalle. Momentum es la expresión de la ley de la viscosidad de Newton, tau z y es igual a menos la viscosidad cinemática por la derivada, aquí la pone como la derivada parcial, rho por la velocidad en y con respecto a z, ¿sí? Para la transferencia de calor, es Q igual a menos alfa por la derivada de rho Cp T, este es específico por masa, con respecto a Z, ¿sí? Es menos, ajá. Entonces, y la otra es masa, es JA, es igual a menos la difusividad por la diferencia de CA con respecto a Z, ¿sí? Entonces, aquí nada más, no voy a hacer el análisis, pero esto es momentum por volumen, sí, por volumen. Esto es energía por volumen. Y esto es mol sobre volumen.
Entonces ahí se ve. Y todas estas tres, ¿qué unidades tienen esto? Y unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. Esa es la analogía que se hace. Entonces, ya no voy a poner más cuestiones matemáticas ni nada por el estilo, pero se tiene la analogía de Reynolds, pero la que más se utiliza es la analogía de Chilton-Corbon. Sí, esta es la analogía de Chilton-Corbon. Quiero poner la analogía de Chilton. Sí, que está dada, ¿verdad? Copiar porque no me la sé de memoria. Ahí está lo que les decía, que ahí está el factor JD. Entonces aquí es K, que es el coeficiente de transferencia de masa entre la velocidad B, que está multiplicando la viscosidad cinemática, entre la difusividad a la 2/3, donde esto es el número de Schmidt, y este es el factor JD para masa, que esto es igual a su vez al JH, que es para calor. Entonces aquí es H entre Rho CP, que aquí lo maneja, bueno, lo voy a poner así aunque el libro de luego lo maneja con raya, ¿no? Como si fuera por dB, entre la viscosidad cinemática, viscosidad térmica, 2/3, y esto es el número de Planck. Es masa, calor, y falta momentum. Aquí es F entre 2. ¿Sí? Les digo, este es para transferencia de masa, coeficiente de transferencia, no lo voy a poner, coeficiente de transferencia de masa, la velocidad en el seno, la viscosidad cinemática, la difusividad. JD, este es el factor JD. Lo pueden ver por un lado, así todo esto, ¿sí? O sea, quitándonos todo esto así, y por un lado. Por otro lado, está la parte de la transferencia de calor, JH, coeficiente de transferencia de calor, la densidad, la capacidad calorífica por unidad de masa, la velocidad en el seno del fluido, transferencia de calor. Y transferencia de momento, ¿sí? Donde este es el factor de fricción. Al igual y lo voy a hacer el ejemplo que está ahí, este está relativamente sencillo y se aplica la analogía de Chilton-Corbon. Entonces dice estimación, ejemplo 441. Dice estimación de K, el coeficiente de transferencia de masa mediante, voy a poner aquí, ¿no? La analogía de Chilton-Corbon, ya para no escribirla. Y aquí está, ¿no? La analogía de Chilton-Corbon. Entonces, aquí se tiene una placa con, si no mal recuerdo, con NH3. NH3 se evapora. Se evapora. Donde aquí hay una corriente de aire. Sí. Su posición es solución diluida y está estacionada sin reacción química. ¿Sí? Entonces, aquí al igual lo voy a poner con azul, que esto fuera. Entonces se está evaporando. La presión es igual a 1 atmósfera. Temperatura es igual a 27 grados Celsius. Entonces, bajo las mismas condiciones de operación, esas condiciones, el coeficiente determinado, que el coeficiente de transferencia de masa era 0.108 calorías sobre centímetro cuadrado, segundo, Kelvin. ¿Sí? Propiedades del aire. Nada más para esto está relativamente sencillo, nada más para que vean el uso de la correlación, de la analogía, perdón. Propiedades del aire. ¿Por qué las del aire? Porque se supone es solución diluida, entonces vamos a considerar las condiciones de las condiciones del aire, las propiedades del aire, por eso es una de las suposiciones, es mu igual a 0.0184 centipoases, Cp, si no me recuerdo, un poas es gramos sobre centímetro segundo.
igual es entre 100, ¿no? Pero bueno, es igual a 0.24 calorías sobre gramo Kelvin. Y la conductividad térmica, que aquí al igual, bueno, la conductividad térmica 6.25 por 10 a la menos 5 calorías sobre segundo centímetro Kelvin, ¿sí? Estimar el coeficiente de transferencia de masa a partir de la correlación. Entonces, lo que se hace es, ya nada más nos quedamos con la parte de la transferencia de calor y de masa. Entonces, tenemos que es K entre la velocidad B entre la difusividad a la 2/3 es igual al coeficiente rho Cp en la velocidad B entre la viscosidad cinemétrica por la difusividad entre la difusividad a la 2/3. Entonces, ya de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues se cancela esta con esta. Esta, como está elevada a la 2/3, a la 2/3 se cancela. ¿Sí? Entonces, esta va a pasar multiplicando. Por lo tanto, el coeficiente de transferencia de masa es igual a H entre rho C, aquí este es con gorrito, rho Cp, y ya, ¿no? Entonces, aquí esto es multiplicado por la difusividad entre la difusividad térmica elevado a los 2/3. ¿Sí? Entonces aquí nada más quedaría, esto se cancela con este se cancela con porque este elevado a los 2/3, si esta pasa multiplicando, y ya quedaría así. Entonces, ya de ahí, sustituyendo y haciendo bien el análisis dimensional, no lo voy a hacer, el coeficiente de transferencia de masa es igual a 396.2. Este ya nada más lo terminan ustedes, centímetro sobre segundo. ¿Sí? Entonces, también otra de las suposiciones que se hace es que el aire se comporta como gas ideal, y a partir de la ecuación del gas ideal tenemos la densidad del aire. Entonces, la densidad del aire, suponiendo el comportamiento del gas ideal, está dada como el peso molecular del aire entre RT, y les da este valor. Entonces, ya nada más les decía, con cuidado aquí, hay que tener consideración o más bien hay que saber que este coeficiente de transferencia de calor se determinó ya sea con la teoría de la capa límite o con correlaciones, y bajo estas mismas condiciones se aplica la analogía del Chittle-Corbin y podemos determinar el coeficiente de transferencia de masa. Sí, aquí esta es la difusividad térmica, que es K, la conductividad térmica por Cp entre Rho, ¿verdad? Sí. K sobre... Pues la pongo. Entonces, a ver. Es igual a K térmica entre Rho Cp. Pero aquí está, luego hay veces que no me la sé de memoria, pero ahí está. No es la difusividad térmica que se ve de la transferencia de calor. Bueno, entonces ahora, ya por último, vamos a ver transferencia de masa a través de interfaces, que ejemplos de esto es absorción, destilación, extracción líquido-líquido y reactores químicos, o bioreactores, ¿no? También dado caso para otras carreras. Dice, la transferencia de masa se presenta desde una fase fluida bien mezclada hacia otra a través de una interfase. Aquí se presenta la suposición de que las resistencias de la transferencia de masa se encuentran localizadas en la interfase. Entonces aquí voy a poner esto. Lo voy a poner un poquito más para acá. Esta es la interfase. Aquí lo voy a poner con negro. Luego aquí ponemos esto. Entonces aquí, este es gas. Este es líquido. Líquido. Entonces, aquí tenemos como que va para arriba, ¿no? Este es PAV, o sea, la presión en el seno del fluido. PAV. Esta es PAI, la que está aquí. Esta es CAI. Y esta es CAB. Y están bien mezcladas. Por eso les digo, es como ahora haciendo un zoom
en lo que estábamos viendo anteriormente en la torre de pared mojada, ahora aquí está, es el gas que se está, por ejemplo, solubilizando en la fase líquida. Este brinco, ¿qué tiene que ver? Pues como se está solubilizando, pues está involucrada la ley de Henry. Entonces, aquí el flux va, le voy a poner flux, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el flux está dado para el gas, fluxes para el gas. El flux interfacial está dado como NAI en la fase gas, es igual al coeficiente de transferencia de masa en la fase gas, como PAB menos PAI, la mayor menos la menor. Ahora, este es para el caso del gas. Aquí ya los tomas como si fueran datos o valores, pero ya en principio ya sabemos cómo los podemos determinar, mediante la teoría de la capa límite, mediante correlaciones o datos experimentales, y la otra es la analogía de las analogías, que es la analogía de Chiltern-Corbon. Entonces, ahora para la fase líquida, tenemos NAI, en la fase líquida es igual a KL, y aquí les voy a poner, bueno, así no le importa. Entonces, sería CAI menos CAB, ¿sí? Como estamos con la suposición, que esto también se ha visto anteriormente, estado estacionario. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, lo que quiere decir esto, estado estacionario, aquí como que se ve más claro, es que no hay acumulación ni en la fase gas, ni en la fase líquida, ni en la interfase. Por lo tanto, tenemos que NAI es igual a NAI L NAI. O sea que no hay acumulación, ¿sí? Entonces, lo que aquí también hay que tener en cuenta, lo que podemos nosotros determinar, por ejemplo, con un cromatógrafo en la fase gas o en la fase líquida también, podemos determinar las concentraciones en el seno del fluido, más no las concentraciones interfaciales, por ejemplo, en una torre de absorción. Va a estar difícil, ¿no? Que determinemos las condiciones interfaciales. Entonces, aquí ahorita vamos a ver cómo podemos dejar de lado esto. Entonces, aquí nada más les voy a poner esto. Este es valor que se puede determinar con lo que ya se ha visto. Este también, este también, este también. Este, pues no lo tenemos porque no se pueden determinar las condiciones interfaciales, ¿sí? Pero además se tiene la ley de Henry. Ley de Henry. Que entonces se aplica en sistemas gas líquido cuando está solubilizando. Por lo tanto, PAI es igual a H por CAI. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación la voy a utilizar. Entonces KG por PAD menos, esto es, bueno, todos es PAI, ¿no? Menos PAI es igual a KL por CAI. A ver, espérenme, no, esta le voy a dejar aquí mejor. PAI vale H por CAI. KL por CAI menos CAB. Y todo esto es igual a NAI. Espero que no haya problema. Entonces aquí tenemos ahora sí nada más una ecuación con una incógnita, CAI. Entonces aquí lo que voy a hacer es despejar KG por PAB menos KG por H por CAI igual a KL por CAI menos KL por CAB. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que nada más me estoy quedando con esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Esto lo paso del otro lado, esto lo paso del otro lado, lo paso y lo intercambio. Entonces, en sí lo voy a hacer así, KG por H por CAI más KL por CAI igual a ver, espérame, este lo voy a pasar del otro lado y nada más lo voy a intercambiar. Este lo paso para acá, entonces aquí sería KG por PAB más KL por CAB. Entonces aquí puedo hacer factorizar CAI que multiplica a KG por H más KL, ¿sí? Igual a KG por PAB más KL
por CAB. Esto va para arriba, ¿no? Ya nada por cuestiones de espacio no lo puso. Entonces de aquí despejándose ahí, se tiene que, todavía no se alcanza, CAI es igual a KG por PAB más KL por CAB entre KG por H más KL. No, no se alcanza a ver. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Aquí CAI, ahora está en términos de parámetros conocidos, como le había puesto anteriormente, KL, CAB. Entonces, ya lo tenemos, PAB, KL, CAB. Ya también lo tenemos. Esta también ya la tenemos. Y recuerden, aquí nada más esto. Esta es la relación PAI. Es la relación que existe entre este H por CA. Es el brinco, ¿no? Ya se puede hacer por arriba, por abajo, dependiendo la constante de Henry, ¿no? Entonces aquí tenemos H y KL. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues sustituirlo aquí para dejar el flujo en términos de parámetros conocidos y no parámetros interfaciales que no podemos determinar experimentalmente. ¿Vale? Es como en el ejemplo anterior, el CO2, tenemos una concentración dada de PAB, por ejemplo, CO2 que fuera el soluto, está la corriente, aquí estamos en un zoom, va a estar transfiriéndose en la interfase, aquí por eso está el flux, y luego aquí va a solubilizarse, esta es la transferencia de masa, va a solubilizarse, está la constante de Henry, y después, ya solubilizado, aquí está en la concentración interfacial, y va a estar solubilizándose, bueno, va a estar más bien ya solubilizado, va a estar una concentración en el seno del fluido. Entonces, aquí también, ¿por qué y lo voy a poner al igual con otro color? ¿Por qué esta caída así? ¿Por qué esta caída? Porque aquí va a estar involucrado la resistencia. Este es 1 sobre, y aquí también 1 sobre. Esto recuerden que lo podemos ver como resistencias. Si estuviera, por ejemplo, aquí nada más para un ejemplo, que estuviera así, no hubiera resistencia a la transferencia de masa en la fase líquida. O, de otra forma, en la fase gas. Aquí, si estuviera el perfil de concentraciones aquí, pues no hay problema para transferirse. Un ejemplo práctico, como en el metro de la Ciudad de México, por ejemplo. Imagínense que ustedes quieren entrar al vagón, y el vagón está muy lleno. Eso es lo que se va a considerar como una resistencia a la transferencia de masa. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Entonces quieren entrar y les va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque está lleno. Sin embargo, si estuviera vacío, ¿qué va a pasar? Pues es lo que le estoy diciendo. Aquí no va a haber resistencia a la transferencia o ¿cómo se llama? En el andén, donde están esperando el metro. Eso es lo que, así, ¿no? Más o menos. Entonces, si no hay mucha gente para abordar el metro que fuera esto, pues ya no les costaría tanto trabajo, ¿sí? Si no hubiera tanta gente. Sin embargo, si hay mucha gente para abordar el metro, pues pasaría esto. Y en el metro todavía también está muy lleno, pues hay una gran resistencia al transportarse. Espero que con ese quede más claro. Entonces, ahora lo que se va a hacer es continuar esto. Lo voy a poner aquí. Ahí, CAI. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Entonces, ya tenemos la expresión de NAI. Lo voy a escribir aquí. NAI es igual. NAI de líquido. Bueno, NAI, porque ya se supuso que era constante. Entonces es K por KL por CAI menos CAB. Entonces, ahora voy a dejarlo aquí. NAI es igual a KL por todo este CAI. Entonces, KG por PAB más KL por CAB entre KG por H más KL menos CAB. Esto lo voy a hacer un poquito más para acá para que me quede CAB
Entonces voy a desarrollar la parte del álgebra, KL. Entonces está como factor común KG, H más KL, KG, PAB más KL por CAB, luego menos CAB por este, CAB por KG por H, menos CAB por KL, menos CAB por KL. Ahí está. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, aquí nada más está reacomodado de manera distinta, pero es KL por CAB, aquí es KL por CAB y signo negativo. Entonces, este se cancela con este. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos NAI es igual a KL. Esto lo voy a sacar. KL sobre KG por H más KL, que multiplica a quién? A KG por PAB menos KG por H por CAB. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Factorizar. Entonces, ahorita lo voy a hacer así. KG por KL entre KG por H más KL, PAB menos H por CAB. Entonces, aquí lo que hago es NAI es igual 1 sobre KG por KL por KGH más KL por PAB menos H por CAB. Aquí lo que hago es 1 sobre, esto lo multiplico, quedará 1 sobre KL más, espere que no haya problema, esto lo multiplico por esto, entonces se va a ir KG, no, este es H, ¿verdad? H sobre KL más KL sobre KL KG, 1 sobre KG por PAB menos H por CAB. ¿Sí? Entonces ya por último queda el flux A interfacial es igual a este, lo manejamos como el coeficiente de transferencia H sobre KL, que es KG. KG para diferenciarlo por PAB menos PA asterisco. Donde KG o 1 sobre KG es igual a H sobre KL más 1 sobre KG y P asterisco es igual a H por CAB. Este flux, se llama coeficiente de transferencia de masa global en la fase gas. Esta es PAB y esta es la P asterisco, la que se encontraría de manera, bueno, viene de la ley de Henry, ¿no? La que estaría en equilibrio, pero con la concentración en el seno del fluido, aquí, CAB, a diferencia de la anterior, que, bueno, la interfacial más bien dicho, PAI es igual a H por CAI. Estas en condiciones interfaciales, estas en condiciones del seno del fluido, ¿sale? Entonces, esta la podemos ver como una resistencia a la transferencia de masa en la fase gas. Esta, al igual, no la podemos ver tal cual porque está involucrada la constante de Henry, pero esta también la podemos ver como una... es la suma de resistencias, ¿no? Como una suma de resistencias, ¿sale? Y todo esto está en términos de las condiciones que se pueden determinar experimentalmente. La presión, la concentración en el seno del fluido, condiciones en el seno del fluido, esta parte del equilibrio termodinámico, de correlaciones, teoría de la capa límite o analogías, ambos se pueden determinar, y pues ya, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, nada más para
casi terminar. Este es similar al coeficiente de transferencia de masa, de calor global. Es, nada más aquí lo voy a poner rápidamente, es 1 sobre U, es igual a 1 sobre H0, por ejemplo, más la suma de resistencias por conducción, más 1 sobre HI, que es lo que se ve en transferencia de calor. Entonces, es muy similar este coeficiente de transferencia. ¿Dónde se utiliza? Pues en intercambiadores de calor. ¿En dónde se utiliza? Por ejemplo, en torres de absorción, en el diseño de torres de absorción. Entonces, de manera similar para el caso del flux del gas, también se tiene la expresión para en la fase líquida. No lo voy a hacer, pero se hace de manera similar. O también hay otras formas. Estaba viendo un libro alguna vez que lo hacen de otra forma. Pero bueno, para la fase líquida, NaI es igual. Ya no va a ser la parte matemática, nada más voy a poner la expresión. Así KL mayúscula por CA asterisco menos CAB, donde 1 sobre KL es igual a 1 sobre KL más 1 sobre H KG, ¿sí? Y luego CA asterisco es igual a PAB sobre H. Esta es otra expresión para el flux en términos del coeficiente de transferencia de masa global en la fase líquida y también, ¿no? Lo podemos ver como resistencia. ¿Sale? Bueno.